Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la Frutería El Campesino. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Después de haber escuchado el Evangelio de Mateo, escuchemos al Papa Francisco. Dios creó creatori. Dios creó un creador, creó el mundo, creó al hombre Una missione all'uomo. y le dio una misión al hombre: Gestire, lavorare, portare avanti il creato. administrar, trabajar, llevar adelante la creación. La parola lavoro, La palabra quella che trabajo usa la Bibbia per es la que usa la Biblia para describir esta actividad de Dios. portò a compimento il lavoro che aveva fatto. Llevó a cumplimiento el trabajo que había hecho Il settimo giorno da ogni suo lavoro. y cesó de hacer la obra que había hecho el séptimo día. Questa attività all'uomo. Y así entrega esta actividad al hombre y le dice: debes hacer esto, cuidar esto, debes trabajar para crear conmigo, como dice el Señor, Perché vada avanti. para que este mundo vaya adelante. Al punto che il lavoro non è che la continuazione della De tal manera que el trabajo no es otra cosa que la continuación del trabajo de Dios. El trabajo humano es la vocación que ha recibido el hombre de Dios para el fin de la creación del universo. Il lavoro è quello che assomiglia l'uomo a Dio. El trabajo es lo que asemeja al hombre a Dios, È capace di porque con el trabajo el hombre es creador, tiene esa capacidad de crear tantas cosas famiglia per portare avanti. para que así la familia pueda ir adelante. L'uomo è un creatore, El hombre es un creador, ma crea con lavoro. pero crea con el trabajo. Questa è la vocazione. E dice che Esta es la vocación. Y dice la Bibbia che la Biblia, Dio vide que quanto Dios aveva fatto e vio vedeva todo lo que había cosa hecho buona. y vio que era muy bueno. Il lavoro ha Es decir, dentro di sé el una bontà trabajo tiene dentro de sí una bondad, e crea l'armonia delle cose crea la armonía de las cosas, belleza, bondad, e coinvolge l'uomo tutto. y envuelve a todo el hombre en su pensamiento, en su sentir, en su actuar, a todo el hombre. È coinvolto Está involucrado nel lavorare. en el trabajar. È la vocazione prima dell'uomo. Es la vocación primera del hombre, trabajar. Questo dà dignità all'uomo, Y esto da dignidad al hombre, la dignità che assomiglia a Dio. la dignidad que le asemeja a Dios, el trabajo. Una volta in una Caritas, un uomo che non Una vez en una Cáritas, un hombre que no trabajaba y que iba a Cáritas a buscar algo para su familia, dipendente della Caritas, ha detto: ma almeno lei può portare il pane a casa. el empleado de Cáritas le dijo: Questo non è sufficiente. al menos usted puede llevar el pan a casa, a mí no me es suficiente esto. Guadagnare il pane per Yo quiero ganar el pan para llevar a casa. la dignità, Le faltaba la dignidad de hacer el pan, él con su trabajo y llevarlo a casa. la dignità del lavoro, che è tanto calpestata purtroppo, no? La dignidad del trabajo que es pisoteada lamentablemente en este tiempo. Le brutalità che facevano con gli schiavi Por ejemplo, la brutalidad que hacían con los esclavos dall'Africa in America, que traían de África che tocca la mia terra. en América. Pienso en la historia que toca mi tierra Quanta barbarità. y nosotros decimos: cuánta barbaridad. Ci sono tanti schiavi Y también hoy existen tantos esclavos, tantos hombres y mujeres a lavorare, que no son libres para trabajar, sino que son obligados a trabajar per sopravvivere, para sobrevivir niente di più. y nada más. Sono schiavi. I lavori forzati, Son esclavos. Los trabajos forzados lavori forzati, son trabajos forzados, ingiusti, mal pagati, injustos, mal pagados, che portano l'uomo a vivere
con la dignità calpestata. y que llevan al hombre a vivir con la dignidad pisoteada. Son muchos, muchos en el mundo, muchísimos. Alcuni mesi fa abbiamo letto En los periódicos habíamos leído algunos meses atrás en algunos países de Asia un signore como un señor aveva ucciso a bastonate un dipendente suo había asesinado a un empleado suyo di $0,50 al que giorno ganaba $0,5 al día aveva fatto male una cosa. porque había hecho mal una cosa. La schiavitù di oggi è la indignità nostra. La esclavitud de hoy es nuestra Che porta la indignidad. dignità all'uomo, alla donna. Es algo indigno para el hombre, para la mujer, para todos nosotros. Sì, ma i tuoi fratelli no. Yo trabajo, yo tengo mi dignidad, pero tus hermanos no. Sì, padre, è vero, ma questo com'è tanto lontano. Sí, padre, esto es verdad, pero como esto está lejos, Fa fatica a capire. mira, esto es difícil de Da entender. noi, che qui da noi, Pero también aquí, qui da noi. aquí, en nosotros. Pensa ai lavoratori, ai giornalieri. Pensemos en los trabajadores Fai de lo lavorare cotidiano, per una retribuzione minima, los que trabajan por una retribución mínima, 12, 14. y no 8, sino 12, 14 horas al día. Succede oggi qui Esto sucede hoy aquí in tutto il mondo. y en todo el mundo, pero también aquí. Pensa alla domestica che non ha retribuzione giusta, Pensemos en la empleada doméstica que no tiene un salario justo, opere sociali, que no tiene contribuciones sociales, che non que no ha tiene seguridad, capacità di pensione. que no tiene esa capacidad para la jubilación. Questo non succede nell'Asia soltanto. Qui Esto no sucede solamente en Asia, también aquí. ogni ingiustizia che si fa su una persona che lavora Toda injusticia que se hace sobre una persona que trabaja calpestare la dignità umana, es pisotear la dignità di dignidad quello che fa humana, l'ingiustizia. porque esto hace la Si abbassa injusticia, il livello, se abaja el nivel si finisce in quella tensione da dittatore schiavo. y se termina en esta relación de dictador y esclavo. Invece la vocazione che ci dà Dio è tanto bella. En cambio, la vocación que nos da Dios es tan hermosa, crear, trabajar, Ma questo si può fare quando le condizioni pero esto se puede hacer solo cuando las condiciones son justas y se respeta la dignidad de la persona. oggi ci uniamo a tanti uomini e donne, credenti e non credenti. Hoy nos unimos a tantos hombres y mujeres, creyentes y no creyentes. Oggi la giornata del lavoratore, Hoy es el día del trabajador, del lavoro. es el día del trabajo. Per coloro che lottano per avere una giustizia nel Pedimos por aquellos que trabajan por tener justicia en el trabajo, por aquellos lavoratori bravi empresarios buenos portano avanti que llevan il adelante lavoro el trabajo con giustizia, con justicia, anche se loro perdono. incluso si ellos pierden. 2 mesi fa ho sentito al telefono un imprenditore 2 meses atrás qui in Italia llamé al teléfono che mi chiedeva a un di empresario pregare aquí en per Italia lui, que me pedía perché non que voleva licenziare rezara nessuno, por él, porque me decía que él no quería despedir a perché nadie, licenziare uno di loro porque è despedir licenziare me. a uno de ellos era Questa coscienza despedirme a di mí. tanti imprenditori Esta conciencia de tantos empresarios buenos che custodiscono que i cuidan lavoratori come se al fossero trabajador como si fuera un hijo. preghiamo per loro pure. Oremos también por E ellos chiediamo a San Giuseppe che y pidamos a questa San icona José tanto bella, esta imagen tan hermosa di lavoro in mano, con el trabajo en la mano aiuti que nos ayude per a la luchar dignità del lavoro. por la dignidad del trabajo, Che sia il lavoro per tutti e che sia il lavoro para que degno, haya trabajo para todos non lavoro y un di trabajo schiavi, digno y no un trabajo de sia oggi esclavos. la preghiera.
Que esta sea hoy nuestra oración. Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la panadería La Imperial. 1 de mayo, una celebración vista por los papas a través de los tiempos. Estados Unidos ha publicado una lista de 14 países que violan el derecho a la libertad religiosa. Desafortunadamente, la persecución religiosa es una realidad en todo el mundo. En su informe de 2020, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos enciende la alerta en 14 países de especial preocupación. Entre los peores países del informe están Corea del Norte, Irán, China y Pakistán, lugares donde es muy difícil practicar la fe, especialmente para grupos religiosos minoritarios, incluyendo a los cristianos. En el informe se indica que países como Uzbekistán han registrado mejoras en la libertad de los grupos religiosos. Otro de esos países es Sudán. Han derogado ciertas leyes que se usaban contra las mujeres que no se adherían a versiones particulares del Islam suní, e incluso el gobierno ha expresado su interés en revisar o incluso derogar sus estrictas leyes de apostasía y blasfemia, que se han usado durante años para perseguir a muchas minorías religiosas. Países como Birmania, India y China no han visto ninguna mejora o han visto un deterioro de su situación. Según el informe de 2019, millones de musulmanes en China estaban siendo detenidos. Ahora parece que muchos de los detenidos están siendo trasladados a campos de trabajos forzados. En otras partes de China tienes al Partido Comunista cerrando iglesias católicas y protestantes, arrestando pastores y fieles. Parece que el gobierno chino no tolera el reconocimiento de una autoridad por encima del gobierno. A pesar de la persecución de cristianos, musulmanes y judíos, según Kelsey Sorsi, hay un creciente movimiento mundial en apoyo de la libertad religiosa. Un grupo de médicos católicos dicen: nunca nos podremos dar por vencidos y abandonar a los enfermos. Muchas son las personas que ayudan a combatir la propagación del coronavirus. En particular, los médicos están en la primera línea de esta batalla. Stanno dando proprio la propria vita per aiutare gli ammalati, per salvare la vita degli altri. El riesgo de contraer coronavirus no ha frenado el compromiso de la inmensa mayoría de los profesionales de la salud, a pesar de que durante los últimos meses han estado al límite de trabajo y estrés. A Dios rogando y con el mazo dando, trabajando por el bien de los pacientes, unos en primera línea, otros en segunda línea, pero todos en el frente, y también rezando al cielo para que nos
nos libre de la pandemia o nos haga encontrar las maneras de mejorar la situación de las personas. El doctor José María Simón pertenece a la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas. Dice que uno de los grandes retos en medio de la crisis es la administración de los recursos, pues el compromiso de un médico es jamás abandonar a un enfermo. Cómo distribuir los recursos para ser justos, equitativos, pero no dejar a nadie atrás y tratar a todos. Eso es siempre importante. Siempre el médico o el profesional sanitario puede hacer algo más por la persona. Nunca nos tenemos que dar por vencidos y dejarlos abandonados, aunque sea darle la mano. Siempre podemos hacer más y debemos hacer más, por todos. Durante la crisis ha sido testigo del drama que se vive en los centros de salud, pero también ha visto reflejada la misericordia de Dios en la esperanza de los enfermos. Este médico católico invita a poner a la persona en el centro y a no olvidar la tragedia de otras enfermedades como el SIDA y la diabetes o graves condiciones como la malnutrición. Además, espera que las palabras del Papa durante la bendición extraordinaria del 27 de marzo sigan impactando a la humanidad para construir un futuro que tenga en el centro a la persona. Nos vamos a Centroamérica, donde el Congreso aprueba la ampliación del estado de calamidad en Guatemala por los próximos 30 días. Hoy volvemos de nuevo a ampliar el estado, en este caso que nos envió el presidente. El presidente nos ha prorrogado el estado de calamidad. Es una prórroga por 30 días, básicamente. Recordemos que esto se da a raíz de la pandemia que está ocurriendo en el mundo, mejor conocida como el COVID-19 en nuestro país. Estamos sufriendo en dos temas, diría yo, en dos ejes principalmente, en materia de salud y en materia económica. Estamos viendo pues prácticamente el voto de 140 diputados. Si nos ponemos a pensar que 107 votos son 2/3 partes, ¿qué quiere decir eso? Que el día de hoy hubo un apoyo total para que pudiéramos prorrogar este estado de calamidad, que viene a apoyar en este caso al Ejecutivo. El Ejecutivo también tiene que rendir cuentas cada 30 días. Uno de los otros temas novedosos que se metió fue que se pudiera incluir también otros laboratorios para poder hacer pruebas siempre y cuando fueran autorizados por el Ministerio de Salud. Nosotros creemos que es importante porque el hecho de que hayan más pruebas y que se hagan más pruebas también es algo que se ha visto que en otros países ha dado un resultado positivo. Por lo que queremos es pues bajar la curva, en este caso de los infectados. Creo que Guatemala y el presidente ha venido haciendo un buen trabajo en esa materia y definitivamente el Congreso de la República pues tiene que seguir avanzando. Era algo que teníamos que aprobarlo. El Congreso solo tenía 3 días para aprobar, modificar o improbar, pero decide tomar la decisión de manera inmediata de aprobarlo hoy de emergencia nacional. Así es. Algunos estudiantes están sin comida en Puerto Rico. Veamos por qué. Una humilde casa en San Juan, Puerto Rico. Ángel Ruiz nos muestra su nevera casi vacía. El confinamiento por el coronavirus ha agravado la crisis alimentaria. Como muchos padres, Ángel no tiene comida para sus hijos. Todo en los supermercados está el doble y el triple de precio. Un drama que llevó a Michelle Valentín a pasar a la acción. Me enviaron la foto de una nevera vacía y pues obviamente rompí el toque de queda. Me llevé mi licencia de trabajadora social y a las 7:30 yo estaba aquí entregándole lo que tenía. También Delia Vicente necesita ayuda. Sus hijos van a la escuela pública. Como el 70% de sus compañeros son pobres. Antes podían desayunar, comer y merendar en el comedor escolar, pero desde mediados de marzo está cerrado. Hace semanas, el Ministerio de Educación distribuyó comida a comedores sociales, al parecer apenas medio kilo por alumno para 40 días de encierro. En Barrio Obrero hay muchas familias, pero muchas familias que al momento no tienen cómo comprar alimentos, cómo mantener el sustento de su hogar. Y no es el gobierno, sino Yoalice Santiago, también maestra, quien echa una mano a Delia Vicente. Y no solo a ella. Yoalice lleva días repartiendo alimentos de puerta en puerta, una tarea altruista pero sencilla. Lo difícil fue descubrir quiénes tenían necesidad. Comenzamos a preguntarle, ¿tú tienes alguna necesidad alimenticia? A principios no nos contestaban. Nos tardamos más de una semana en que ellos tuvieran
la forma de decirnos a nosotros sin ninguna vergüenza, maestra, sí estamos pasando necesidad. Maestras, trabajadores sociales y voluntarios que suplen la labor de las autoridades, que siguen sin emplear los $290 millones que el gobierno estadounidense les entregó para llevar alimentos a los niños. Este segmento ha sido traído gracias al patrocinio de la oficina contable OPLAS. El cantante católico Mike Reiki trae aire fresco a la música cristiana. The Towing Fire mezcla nuevos sonidos, buena música y contenido profundo. Es el último trabajo de este músico que tiene una gran historia que contar y un enorme talento que compartir. Mike Reiki tuvo que dejar su casa a los 12 años y pasó la adolescencia pasando de casa en casa en su Kansas natal. When I was 14, Cuando cumplí 14 años, mi madre me regaló $20. Había una chica en mi autobús escolar que estaba vendiendo su guitarra y me dijo, te la doy por $20. Entonces se los di y así comenzó mi pasión por la música. Fue un comienzo sin grandes expectativas, pero le llevó a descubrir su talento y su vocación, desde acompañar la adoración en su iglesia hasta obtener un título en música. Dice Mike que la música le ayudó a descubrir el cariño y la cercanía de Dios, quien no era parte central de su día a día. through the course of that, No es que Dios me pidiera que emprendiera una carrera musical. Cuando rezaba sentía que me decía sencillamente sírveme y sé humilde donde estés y yo te abriré las puertas. Y eso es lo que intento hacer. Eso es lo que comenzó este proyecto, este álbum. Mike Reiki acaba de lanzar un disco con 5 canciones espirituales. 4 son melodías originales y ha hecho un cover. Espera que ayuden a las personas a caminar cerca de Dios. my heart and my Espero que ayuden a quienes la escuchan a querer a Dios, a amar más a su prójimo y a caminar con los dones y el proyecto de vida que Dios les ha dado. Ya sean vendedores de autos o músicos o pastores, lo que hagan para dar gloria a Dios. Mike dice que le sorprende la capacidad de Dios de hablar a través de algunas de las cosas más sencillas de la vida. Asegura que le inspiran muchas cosas y sueña con que ahora su música inspire a otros. Conmueve a la comunidad la película del cantante de música metal que deja todo por su hija. Se titula Loud Crazy Love y cuenta la historia de Brian Head Welch, miembro de la banda nu metal Korn, muy popular en los 90, que mezclaba heavy con grunge y hip hop. El documental presenta a su hija y muestra cómo afrontaron momentos duros marcados por las adicciones, la depresión y la incertidumbre. I have plenty of memories from when my dad was in Korn. Todo comienza con el inesperado nacimiento de su hija Jenny, que llevó a Brian a dar un giro a su vida y a dejar las drogas para ser un mejor padre. No es la historia de una fácil conversión en la que basta una sola decisión, sino una especie de montaña rusa de continuos altibajos. I can't control my rage, I'm stressed out. I just wanted someone to realize I'm hurting. She says I cut myself because of you. And I said I hate you. Loud Crazy Love se estrenó en inglés en 2018 y ahora Bosco Film la ofrece en español. Es una historia poco convencional de rabia, conversión y sacrificio, un relato brutalmente honesto de lo que significa renunciar a todo por amor. Ahora les presentamos una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 6 siempre de San Juan, tenemos nuevamente ese recelo o esa rebeldía
de los fariseos. Dice, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne y beber su sangre? Y Jesús le dice bien claro, yo les aseguro que si no comen mi carne y no beben mi sangre, no viven en mí. No tendrán vida. Pero si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, tendrán vida en mí y yo los resucitaré en el último día. Podríamos decir, un argumento bastante profundo, de unas connotaciones que muy difícil nosotros podemos llegar a comprender la profundidad que eso significa. Jesús, recuerdo, cuando la madre de los Zebedeos le dice a Jesús que cuando muera se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le hace la pregunta, ¿acaso ustedes serán capaces de tomar el cáliz que yo voy a tomar? Y ellos le dijeron impulsivamente, sí. Y Jesús le dice, sí, ustedes lo tomarán. ¿Cuál es esa carne? ¿Cuál es ese cáliz del que nos habla hoy la Escritura? Todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la pasión que sufrió nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos vivir en Él, para que nosotros podamos ser transformados con Él, para que nosotros podamos tener vida en Él, tenemos que sufrir, tenemos que pasar esa pasión, tenemos que tomar ese cáliz del dolor. Y en ese cáliz de ese dolor es en donde está la transformación de nuestra naturaleza, que culmina con nuestra muerte, siendo fieles testigos suyos para poder resucitar con Él. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, cuando hablamos de su sangre, Jesús nos está diciendo que en carne propia también nosotros tenemos que padecer, tenemos que sufrir, tenemos que tomar este cáliz. Recordemos cuando lo tomaron preso. A Pedro le dijo, guarda tu espada. ¿Acaso no voy a tomar yo el cáliz que mi Padre me ha dado? Mis queridos hermanos, el misterio del cuerpo y la sangre de Jesucristo no solamente se queda en el misticismo, sino que también baja a nuestra realidad de cada día para sufrir con paciencia y llevar con paciencia ese camino de la cruz que cada uno de nosotros recorre a diario. Y solamente transformados y muriendo con Él, es entonces como resucitaremos con Él. Su carne, su cáliz, es también sufrir su pasión y su muerte. Ese es nuestro cáliz que también debemos de tomar. Alimentados por el cuerpo y la sangre del Señor en la Sagrada Eucaristía, donde nos reunimos todos como hermanos, le pedimos al Señor que siempre nos acompañe con su gracia. Que así sea. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Encuéntrenos en Roku TV, Amazon Fire, Canal 75 de Guatemala por Multivisión y en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.